Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor porque hoy ya es otro año. Espero que el 2022 haya sido un año favorable para todos ustedes y si no lo fue tanto, pues aquí te encuentras, otro año más, una nueva oportunidad más a la espera de que tú la tomes. Pero como cada año aquí estoy yo a hacerte un resumen de los años que leí en el 2022. No solo como un registro personal de los títulos que disfruté, sino como una forma de mostrarte que es posible. La lectura es muy bella, cuenta historias fascinantes, te transporta a mundos increíbles para ser descubiertos y explorados, te llena de incontables conocimientos fruto del estudio y la dedicación de muchas personas a lo largo del mundo y de las épocas que se han convertido en letras que ahora tú posees. Ahora, dejando un poco la parte romántica de lado, yo sé que la lectura es en cierta parte un arte, un proceso que requiere constancia, técnica y a veces incluso hasta práctica. Por eso, en un futuro no muy lejano, planeo hacer un video explicando todos aquellos tips, todas aquellas estrategias de lectura para los que apenas van comenzando o para los que incluso ya tengan un poco más de tiempo y sean más avanzados en esto. Tampoco es que yo sea aquí el máster lector, pero quiero compartir lo que he aprendido y experimentado a lo largo de los años. De todos modos, si quieres algunas recomendaciones sobre cómo leer o qué leer, pues te recomiendo mis recopilaciones de los años anteriores que puedes encontrar en mi canal, de los cuales tendrás una tarjetita, espero que es acá, y también estarán abajo en la descripción para que los vayas a ver. Sin más que decir, no utilicemos más tiempo y estos son todos los libros que leí en el 2022. Tal vez ya sabéis, los que hayan visto mis otras recopilaciones, suelo dividir mis lecturas en dos. Esto lo recomiendo muchísimo, no solo quedarse con la parte literaria, sino también formarse en conocimientos de los que tú quieras, para tener una visión más global y más exacta del mundo. Esta vez perdí el orden en el que los leí, así que no van a ir en orden cronológico como las veces anteriores, pero como siempre daré una breve reseña de todos ellos. La Metamorfosis de Franz Kafka. Comenzamos fuertes. Realmente este librito tiene algunas otras obras de Kafka que también las mencionaré, pero comenzando por su obra maestra, La Metamorfosis. Cuenta la historia de un hombre que se despierta y encuentra que es una cucaracha o un insecto. Es una historia, a mi parecer, que trata de lo que significa ser un gusano ante la sociedad. Básicamente alguien que no aporta, sino que quita, ya sea vitalidad, espacio o salud a los demás. Esto desde el punto de vista del hombre que se convierte en escarabajo, pero con su familia también se exploran otro tipo de sentimientos que es mejor que quede a libre consideración de todos ustedes para quien quiera leerlo. Para mí es un libro que resultó incluso triste, melancólico, como si alguien estuviera sufriendo, que sí, no es lo que esperaba en el buen sentido. La verdad es que me habían dicho que este libro podía trastocar la mente de algunos. No sé si yo ya estaré lo suficientemente trastocado, pero a mí me pareció una lectura muy interesante. Ahora, como les dije, esta edición también incluye algunos relatos cortos que pueden encontrar fácilmente y los cuales mencionaré. La Gran Muralla China es un pasaje algo utópico de cómo se construyó la muralla china. El artista del hambre, literalmente alguien que su oficio es pasar hambre. El artista del trapecio, más de lo mismo, una cruza. El buitre. Esto realmente me parece interesante por el mensaje tan esotérico que tiene. Es una historia muy corta pero muy profunda. El escudo de la ciudad, Prometeo y una confusión cotidiana. Todos ellos son cuentos muy cortitos, algunos de 1 o 2 páginas, por lo tanto son lecturas muy buenas para introducirse a Kafka. La conciencia de National Geographic. Este es un libro que recupera algunos de los estudios más recientes acerca de cómo funciona o qué es lo que entendemos por conciencia. Como siempre, los libros de la colección National Geographic, de los cuales ya analicé en otros videos, en otros años, estos son con temas de astrofísica, pero son muy digeribles, más encaminados a una buena divulgación que a tecnicismo, y en especial este libro pues brinda esbozos muy claros de lo que significa la conciencia y dónde se origina hasta nuestro entender actual, ¿verdad? La música en la mente de Louis Richter. Este es un libro muy interesante y creo que está entre un punto medio entre la literatura y la divulgación. El libro básicamente cuenta la experiencia de una maestra de música que usa recursos poco convencionales para enseñar música. Deja de lado lo estrictamente formal como la partitura, una técnica perfecta o un virtuosismo desesperanzador, y en cambio la maestra busca acercar a sus alumnos a una visión más humanista, romántica y periférica de la música.
o de las artes en general, pues muestran algunas técnicas tales como imaginar lo que vamos a hacer con lujo de detalle antes de realizarlo, cantar de cabeza o incluso tratar de equivocarse a propósito, esto con el objetivo de quitar de la mente de los alumnos este temor al fracaso, de superar esas barreras que comúnmente nos impiden avanzar. Creo que es un libro muy útil para todos aquellos maestros, pero también para el público en general, pues tiene una visión muy amplia de cómo aprendemos conectado con experiencias fuera del mundo de la música y de la escuela, que son verdaderamente aprendizajes filosóficos que puedes usar en tu vida cotidiana. Diálogos de Platón, tiene una Catarina. He de confesar que en este año no terminé 2 libros, este y otro que veremos después, pero realmente eso no está mal. No hay que tener miedo o culpa en dejar un libro si este no cumple con nuestras expectativas, si no nos interesa, si nos sentimos cansados de él, o si por el contrario incluso creemos que necesitamos más nivel para entenderlo, como el que veremos más adelante. A los libros hay que respetarlos, y el respeto se basa en saber dónde estamos y hasta dónde podemos llegar sin interferir con otros. En este caso creo que es importante considerar qué tipo de libros queremos leer, qué buscamos de ellos o hasta dónde podemos llegar con ellos. Y si un libro no entra dentro de esos límites, pues no hay por qué seguir. Un libro quiere ser leído, quiere ser aprovechado. Y si tú no le brindas esto al libro, pues es mejor que lo respetes, lo dejes a la espera o busques algo mejor. En este caso lo dejé porque me aburrió un poquito. En lo general me pareció muy interesante, como uno de los primeros grandes filósofos, el dúo Platón-Sócrates, tiene unas ideas que a mí me han servido muchísimo. Sócrates buscaba a alguien sabio, que al igual que él, pues supiera que su conocimiento no valía nada. Y Platón pues tenía esta visión del mundo de las ideas, ¿no? Y la búsqueda de ellas, de la verdad. Tiene pensamientos que han cambiado mi forma de pensar y que me han llevado a buscar con mayor seguridad las verdades que hay en el mundo, especialmente para identificar algunas falacias, conceptos erróneos o aquellas personas de las que realmente no saben de lo que hablan. Aún así no niego que su lenguaje, su extensión es muy pesada, y en especial uno que me hizo dejar el libro es uno que trataba acerca del origen etimológico de algunas palabras, pues se ponía a analizar con lujo de detalle la etimología de dioses, de objetos, de conceptos. Para mí fue muy aburrido y sin un sentido como que tan práctico, pero en un futuro espero terminar los siguientes diálogos y ustedes y yo veremos si lo logro, ¿va? La cultura, todo lo que hay que saber, de Dietrich Schwanitz. Para mí, que usualmente estoy muy despistado en los temas de historia, este libro es como una introducción al mundo. Es literalmente pues todo lo que tienes que saber, ¿no? Hasta cierto punto. Te explica los fenómenos culturales más importantes, desde los griegos hasta la sociedad contemporánea del 1999, que es cuando es este libro, pasando por diferentes filtros como la geopolítica, las artes, la música, la arquitectura, las revoluciones, las guerras, los avances científicos y muchas otras cosas más. Te pinta de una manera muy clara y muy elegante cómo es que la historia está interrelacionada entre sí. Libros que causan guerras, crecimiento económico que causa el arte, descubrimientos que causaron revoluciones. Es un libro muy completo en ese sentido para entender por qué la sociedad actual está como está. Un poco como Homo Deus, que también lo vimos el año pasado. Pero la trampa aquí es que solo tiene en consideración el occidente, Europa y un poquito de Estados Unidos si acaso. Pues el autor es alemán. En algunas partes pues pinta la cultura desde su punto de vista, el de los alemanes, aunque por lo general es bastante objetivo y te hace entender realmente y fácilmente los principales fenómenos culturales del mundo. Por cierto, este libro hasta tiene un CD, no sé si alguien sigue usando CD. Aquí tiene algunas de las músicas más influyentes, según él, pues de lo que hay que saber, ¿no? Pedro Páramo y El llano en llamas de Juan Rulfo. Esta novelilla o relatos son casi obligatorias de la literatura mexicana. En mi opinión me gustó más El llano en llamas, pues son pequeños relatos que cuentan de una manera misteriosa, con toques religiosos o místicos, la sociedad rural de México que en siglos anteriores. Casi lo mismo es la novela de Pedro Páramo, pero en esta Juan Rulfo nos transporta a lo que se vivía en la Revolución Mexicana en los pueblos, desde un punto de vista pues muy cercano, dejando ver entre sus párrafos algunas de las creencias, las tradiciones o la forma de convivir de estos pueblos. Me parece un libro que tal vez no sea para todos por el estilo enrevesado, pero sin duda Juan Rulfo siempre te deja como ese sentimiento de tu abuela contándote historias de sus tiempos sin saber si es verdad o no, son sucesos paranormales o si es puro folclore.
Circe de Madeline Miller. Aprovecho no solo para mencionar lo bueno que es este libro, sino lo bien hecho que está en cuanto a materiales y a diseño. Es que míralo, o sea, ustedes no lo pueden tocar, pero aquí tiene, este es el forro, está excelente. Y así es como se ve el libro. Ustedes no lo pueden tocar, pero es como si tocaras arena de diamantes, no sé, es algo hermoso. Tiene aquí esto que me encanta siempre, un mapa, que es tan bello, es tan hermoso. Definitivamente este es el libro más bello que tengo, por los materiales, el diseño del forro Por eso, si tienen la oportunidad, el recurso, la accesibilidad y les gustan los libros en físico, les recomiendo que aprovechen y compren libros originales en librerías certificadas, porque la calidad de impresión es sin igual. Y la historia, la verdad es que está a la altura de los materiales. Está inspirada en Circe, un personaje de la mitología griega, que es quien en la Odisea convierte en cerdos a la tripulación de Odiseo. Pero este libro va más allá. Tiene una investigación muy buena detrás y por la forma en que está contada te atrapa al instante. Hay un momento en el que se sale por la tangente de lo que es el mito real, pero lo hace para que el personaje y la historia, que al final lo que quiere es dejarte un mensaje, no trata de ser un libro de historia ni mucho menos, para que el mensaje final pues tenga más sentido y profundidad. Circe aquí la plantean como una mujer antes que nada y explora todo lo que tiene en su poder con las oportunidades que se le presentan, por lo que es un personaje femenino de los pocos que he leído, sinceramente, muy bien construido y con un desenvolvimiento de protagonista que es de admirar. Protagonistas mujeres, está Alicia ella, yo creo que ya. 1984 de George Orwell, clásico de la literatura y que ha generado gran controversia, o más bien atrapa una gran controversia. Lo importante de este libro no es la historia del protagonista, que es bastante buena, sino el ambiente, la sociedad. Dio paso a novelas como las del Mundo Feliz, que ya vimos anteriormente, o las visiones utópicas, incluso postapocalípticas, que han sido un recurso muy utilizado en el cine y la literatura. Y es un mundo que es una realidad en la que el gobierno controla nuestras vidas de una manera muy invasiva, cambiando el lenguaje, cambiando la realidad a su conveniencia, mediante el control de la prensa, la ira de masas, la vigilancia extrema sobre las personas por medio de cámaras. Estoy seguro de que más de uno, después de leerlo, pueda pensar que lo están vigilando por la cámara de su celular o de su laptop. Es probable que sí sea, pero también es plausible que estén cambiando tu forma de pensar o de ver las cosas delante de tus narices y tú de alguna manera les estés dejando. ¿No te suena familiar eso? Yo soy México, de Pedro Carrillo Baltasar. Este es un libro del que tal vez no hayan oído hablar, pero que se los recomiendo encarecidamente a todos los mexicanos que me estén viendo. Incluso si no eres mexicano, para que te des cuenta de las riquezas con las que cuenta un país. Son esas cosas las que nos dan identidad, cultura y fuerza para seguir avanzando y mejorando y amando a nuestra nación. Este libro es creación de un querido hermano, su gente, su cultura. Yo creo que también es a su vez un recordatorio para amarnos a nosotros mismos. Pues si lo hacemos, también estaremos amando a México, como el país nos vio nacer y que nos nutre día a día de maneras inimaginables que explora este libro. Su estructura se conforma de pequeños capítulos que son cortitos, en los que resalta muchas de las cosas que vale la pena conocer de México. Así que es muy fácil de leer si te quieres leer un capítulo o dos al día y es muy inspirador. Todos pueden hablar bien en público, de R.A. Carbonell. Bueno, la verdad es que si no lo han notado, yo tengo unos cuantos problemas para hablar en público, para desenvolverme, pero considero que he mejorado, y en parte gracias a este libro. Ahora te digo por qué, pero antes también tengo que decirte que este u otros muchos libros de autoayuda o de mejoramiento personal son inútiles si no los acompañas de práctica. Sé que muchas veces es difícil por el miedo o la vergüenza tal vez al que dirán si no lo haces bien, pero ese es justamente el punto, estar acompañados de una guía que te permita practicar las cosas buenas y aprender también de las malas. Este libro en particular tiene algunos consejos prácticos sobre cómo preparar la voz, la estructura de un discurso, postura corporal y demás consejos y técnicas que te permitirán tener un impacto positivo y de mayor confianza a la hora de hablar en público. Ahora mismo no es que esté hablando yo en público, confieso que a lo mejor muchas de las cosas se olvidan, pero con que algunas cosas de verdad las mantengas en tu memoria y las practiques, será un gran avance para lograr lo que quieres transmitir a la sociedad. Los hijos del Capitán Grant, de
Julio Verne. Confieso que este es el primer libro que leo en mi vida de Julio Verne y creo que hice bien. No sé qué tanto tenga de cierta, pero hay una vieja historia sobre un Julio Verne que era joven y que quería irse a explorar el mundo en barco. Su padre lo descubrió y se lo prohibió, diciéndole que si quería viajar lo hiciera con su imaginación. Y a partir de allí nació esa gran visión creativa de Julio Verne. Y creo que precisamente este libro es como ese deseo temprano de Julio Verne de irse en barco y recorrer el mundo. Pues trata de una tripulación que un día se encuentra un mensaje de naufragio en una botella, o lo típico vamos, y recorren todo el mundo para encontrar a los náufragos. Por lo que realiza un recorrido bastante etnográfico de todos los lugares a los que van. Pasan por Argentina, Australia, Europa, parte de África o la India. Dan una vuelta al mundo prácticamente. Y a la vez lo acompaña de pasajes y de ilustraciones que hacen la historia bastante inmersiva. Aquí son 3 en 1. Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo y El Juego de la Lógica de Lewis Carroll. Como ven, esta edición de la editorial Mirio en la colección Fractales tiene estos 3 textos, los 2 de Alicia y El Juego de la Lógica, porque para quien no lo sepa, Lewis Carroll, o como en realidad se llamaba Charles Ludwig Dodgson, era un matemático bastante hábil, y creo que tomando en cuenta esto, la visión de este libro cambia totalmente. Pues si bien para algunos las historias de este libro le pueden parecer como una visión o un viaje sin sentido, que también es válido, teniendo en cuenta el contexto del autor, creo que también aporta una visión de cómo sería el mundo si las reglas lingüísticas o las sociales estuvieran controladas por este rigor lógico-matemático. Muchas veces Alicia se ve atrapada en situaciones que recuerdan un poco a la relatividad general o a las paradojas del lenguaje y cosas parecidas, que hacen parecer al mundo de locos para el sentido común, pero que para quienes viven allí y conocen esas reglas, pues es totalmente normal que suceda. Ahora, por otro lado, el juego de la lógica es algo más divulgativo, un poco más técnico, pues es una especie de introducción a la lógica, a la materia de la lógica, que es de alguna forma el sustento del sistema matemático, pero aquí empieza, facilito de una manera más práctica, pues brinda ejemplos de cómo identificar falacias dentro de situaciones reales y muy útiles, al igual que los diálogos de Platón, para que no nos dejemos engañar y guiar por tantas falsas pistas y opiniones como a Alicia le pasó en sus aventuras. El sueño de Albion, de Roger Norman. Este es un relato que me dejó bastante impresionado. Tiene un rollo parecido a Satura, no sé si recuerdan esa película, o a Jumanji, que es sobre un juego de mesa que controla, aunque aquí creo que este libro va un poco más allá. No es el juego el que dicta el destino o la realidad de los jugadores, sin que ellos tengan control de esto, sino que en este libro son los personajes y cómo juegan, qué decisiones tienen en el juego, el que decide el destino del mundo que los rodea, o de su mundo. Es un libro muy bonito, tiene ilustraciones muy chulas que acompañan la historia y brindan un ambiente más inmersivo. Trata, como les dije, de unos niños que encuentran un juego de mesa, pero que a medida que lo juegan se dan dando cuenta que sus decisiones dentro del juego tienen implicaciones en el mundo real, que los personajes del juego se parecen a conocidos, o que el tablero del juego se parece a su ciudad o a ellos mismos. Tiene un mensaje, yo creo, oculto, ¿no? Y es qué es lo que pasa si te dejas influenciar por estas creencias muy místicas como el destino, la adivinación y todo eso, y la responsabilidad que tenemos que tener para tomar control de nuestro mundo. Es un libro muy completito, con un ambiente muy fresco, muy fácil de leer, una novela pues para jóvenes, con un ambiente muy fresco, muy ameno. Ulises, de James Joyce. Y este es el otro libro que no terminé, esta vez porque me pareció mucho para mí. Tiene un estilo y una cantidad de información muy sobrecargadas. No digo que esté mal, y seguramente lo vuelva a intentar leer dentro de algún tiempo, pero ahora no considero que tenga el nivel necesario para leerlo. Es como, yo que sé, si hubieras traído al jefe final y yo apenas estoy en nivel 10. Es un libro muy mencionado en el de la cultura que mencionamos anteriormente. Lo pone como una de las obras literarias más importantes del mundo. Y al igual que el de la cultura, es una especie de resumen del mundo actual de ese entonces, claro. Yo creo que esa es otra de las ventajas que tiene leer, que te va dando como un caminito, pistas de por dónde ir. Te recomienda pues libros, canciones, lugares, incluso te aconseja en situaciones pueden asemejarse a la vida real, y que una vez que descubres todas estas cosas pues te resulta muy interesante seguirlas, ¿no? De lo que trata este libro básicamente es que cuenta el día, solo un
un día de un señor irlandés. Va mencionando las cosas que ve, que piensa, que le suceden desde que se levanta hasta que se va a dormir. Vaya, hasta aquí no podría parecer nada complicado y hay libros parecidos. Pero es que el estilo en el que está escrito, en la narrativa, no sé, es como si pudieras ver el pensamiento de una persona con déficit de atención, que es aparte súper observadora y súper culta. No tiene una gran estructura gramatical, de hecho algunas frases no las termina, otras veces junta palabras. Es simplemente eso, como si pudieras escribir lo que te va pasando por la mente en ese momento, todo tal cual así ocurre, pero por eso tiene mucha riqueza en lo que ve, en lo que siente, en lo que lo describe todo, o sea, la arquitectura, el comercio, la comida, la sociedad, la política, la historia, los olores, las sensaciones, los colores, la decoración y un largo etcétera. Tanto que en el prefacio dicen que si Irlanda en aquel entonces se viniera abajo, podrían reconstruirla solamente con este libro. Discurso del método, meditaciones, metafísicas, reglas para la dirección del espíritu y la tabla de principios de la física de René Descartes. Este librito recopila los principales ensayos de René Descartes. La editorial Porrúa siempre tiene un estilo y una calidad excelentes para esto. Así que este libro brinda una introducción pues bastante sencilla pero compleja del pensamiento de Descartes de su mano y pluma. Aunque sus enseñanzas puedan parecer en un inicio simples, yo creo que tiene un significado y un impacto más profundo. Aparte, el estilo de Descartes pues es bastante ligerito, es bastante digerible. Explica las cosas muy claramente, como a él le gusta, como él lo deja implícito, lo deja claro. Y siendo uno de los autores que dio nueva vida a la filosofía y a las ciencias con su método y su concepto de la razón, creo que es un buen libro para iniciar en la filosofía, dado que muchas de las corrientes filosóficas, incluso científicas actuales, pues están influidas en las ideas de Descartes. Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós. Este libro no le tenía fe, pero me dejó bastante impresionado. Y la verdad es que como Galdós, como Borges, Rulfo, El Nagarro, tiene un estilo como, no sé, como rural, como místico, a lo mejor un poco revolucionario de siglos anteriores. Apenas le estoy agarrando el gusto a este tipo de autores, no sé muy bien por qué antes no. Pero bueno, este libro en particular es de un autor español y cuenta la historia de un hombre que es de la ciudad, que de pronto tiene que irse a un pueblo rural donde vive su familia porque le ofrecen la mano de su prima para casarse. Yo sé que esto puede parecer muy mal actualmente, pero pues no, yo que sé, eran otros tiempos, ¿ok? En particular este libro es de 1876 y eso pues hay que entenderlo, que antes las cosas eran diferentes y que nosotros actualmente pues no aceptamos, no pensamos así. Y en un futuro va a pasar que van a mirar al hoy, al presente, a nuestro presente y van a decir, pero ¿cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo es posible que hicieran tales barbaridades? Va a pasar, así que continuemos. Este libro en particular pues trata de eso, ¿no? Del choque de culturas, de lo rural y de lo urbano, la ciencia y la iglesia, del pensamiento liberal con el conservador. El protagonista, que es el que encabeza el pensamiento liberal y progresista, pues yo creo que es muy simpático. Yo creo que la mayoría de personas pues simpatizarán con él, ¿no? Porque tiene ideas que en su momento eran muy avanzadas, pero que pues ahora son bastante normales. Aunque pues sí, puede que haya personas que todavía empaticen con el otro lado, ¿no? Con la iglesia, lo tradicional, pero yo creo que trata más bien de esta fricción y la representa muy bien, y también de algunas de sus consecuencias. Está grabando, ¿eh? Geralt de Rivia y el último deseo de Andrzej Sapkowski. A mí me encantan los juegos de The Witcher. Geralt de Rivia, que es el protagonista, es un personaje muy carismático a pesar de su apariencia atemorizante, misteriosa y distante. Quienes han jugado el juego saben que en realidad es un personaje con toques de rebeldía, de nobleza, de sarcasmo, inteligencia, tal vez incluso un poco infantil, pero eso sí, muy hábil y muy humano, a pesar de ser un brujo modificado para cazar monstruos, que ese es su oficio. Me salgo un poco del tema, ¿no? Pero los juegos son increíbles. En especial el 3, de The Wild Hunt. Se los recomiendo mucho a todos aquellos que les guste el mundo de los videojuegos. Y este libro y los otros de la saga pues tratan un poco del origen y de lo que pasa antes de los juegos. Que es lo que da forma al personaje. No es necesario leerlos para jugar los juegos, ni mucho menos. Pero sí tiene algunos pasajes que te ponen más en contexto de lo que es
personajes, la historia y el mundo ficticio de The Witcher. De hecho, la serie de Netflix de The Witcher, protagonizada por el asombroso Henry Cavill, pues trata precisamente de este libro y algunas historias un poco más posteriores. Su estilo es muy digerible, tiene unas aventuras muy entretenidas y bien contadas. La construcción de los personajes, como dije, es muy carismática y espero leer los siguientes libros de la saga, que son un tanto, ¿eh? Este año solo leí este y cabe destacar de manera digital. Psicología infantil de María Victoria del Barrio. Este es un libro muy parecido a los de National Geographic, o sea que busca divulgar de manera sencilla pero completa distintos temas. Este libro claramente no es de National Geographic, es de la empresa editorial MC EDAP, aunque el estilo es casi el mismo, con esa misma sencillez y claridad en los temas, así como el rigor también. Este libro básicamente recoge parte del pensamiento de Jean Piaget y algunos otros psicólogos, pedagogos como Skinner, Vygotsky, Gardner, y trata de explicar pues cómo se desenvuelve, evoluciona y aprende el niño, cómo es que afecta la inteligencia desde sus primeras fases hasta ya estadios más avanzados. Es un libro muy interesante para entender cómo aprendemos según el paradigma constructivista de Jean Piaget. Adolescencia de Javier Uma, lo mismo que el anterior, es de la misma editorial, pero ahora avanza hacia la adolescencia. Este libro, más que verlo desde el punto de vista de las neurociencias, biología o psicología, que también tiene bastante toque de ello, pero es más como para visibilizar desde una experiencia real y personal, pues algunas cosas están escritas o revisadas por adolescentes reales, pues cómo es que piensan, cuáles son de verdad sus problemas, sus miedos, sus creencias y la manera de afrontarlos y comprenderlos. Pues ciertamente es una etapa difícil, de las que algunos no salen muy bien parados, que digamos. Por eso creo que brinda muy buenos conceptos e ideas para empatizar y ser de ayuda a los adolescentes. Al fin y al cabo, el mundo que se construye actualmente pues va a ser para ellos, ¿no? Para las futuras generaciones. Psicología del niño de Jean Piaget y Marvel in Helder, uno más parecido a los anteriores, pero esta vez el original del Máster de Másteres. Bueno, este libro recoge el pensamiento de Piaget a manera de resúmenes, que es el trabajo de Helder, prácticamente toda la investigación de Jean Piaget acerca de la psicología del niño, que es al final por lo que más se le reconoce a Piaget. Es, como ven, un libro pues bastante ligero, es muy entendible, a lo mejor no tanto como los anteriores, pero aún así para quien tenga un poco más de experiencia en este campo, especialmente pues los docentes en formación, como es mi caso, quiera conocer de primera mano el pensamiento de Piaget, pues es un libro muy recomendable. Además, a diferencia de los anteriores, pues este brinda información más detallada de las investigaciones y pruebas que comprueban este pensamiento para los más escépticos, acerca de los llamados estadios cognitivos del niño. Un tema muy interesante y necesario, diría yo, para los educadores. Beethoven de José María Garrido Lopera. La figura de Beethoven siempre ha sido como muy enigmática, ¿no? Tiene un montón de historias y de misterio alrededor de él, pues por la fama y la habilidad musical que tuvo, además de su sordera. Pero este libro brinda otra visión de él, una visión más humana y más fraternal. Nos lleva a un pensamiento más íntimo de Beethoven alrededor de su mundo y nos relata su vida como una gran obra de caridad y de amor por el género humano y la libertad. Nos cuenta cómo estos sentimientos inspiraban en él las emociones que buscaba transmitir con su música, algo heroico, liberador y profundo que quería dejar a la humanidad. Desmiente un poco esa visión mezquina y furiosa que algunos autores ilustran en Beethoven. Por ese lado pues me parece un buen libro para contrastar esa idea, para ampliar la visión que tenemos de él, así como para entender mejor la música que compuso desde un lado más humano. Introducción a la ciencia, ciencias físicas, de Isaac Asimov. Creo que no es sorpresa para nadie el toque científico y de ficción que rodea a Isaac Asimov. Sus cuentos y novelas son una fantasía que ronda entre estos dos géneros, pero en este caso pues no es una de sus novelas, sino es un libro de divulgación acerca de la historia y explicación de las ciencias físicas. Es un libro bastante completo, aunque sencillamente desactualizado, pues es del 1973, pero narra muy bien cómo ha evolucionado
evolucionado las ideas que tenemos acerca del mundo y del universo, desde el pensamiento de los griegos, la Edad Media, el Renacimiento, la Edad de Oro de la física, hasta pues lo típico, ¿no? La relatividad general y física cuántica. Pero eso sí, explica muy bien los fenómenos, los experimentos que se hicieron para que la física avanzase. Creo que es un muy buen libro para contextualizarse sobre cómo ha ido avanzando la sociedad gracias a la ciencia. Pues Asimov relata de una manera pues muy amena, es graciosilla, todo lo que rodeaba al mundo de la ciencia y estos descubrimientos, y también pues cómo afectaron al pensamiento humano en su posterioridad, todo con bastante genialidad y sencillez. Romeo y Julieta de William Shakespeare, pues un grande de la literatura inglesa, de hecho pues el más representativo. Muchos ya creo que conocen bastante de sus historias gracias a múltiples adaptaciones y referencias que se le han hecho en otros medios, pero este pues es el guion original, porque sí, está pensada para ser puesta en escena. A final de cuentas pues Shakespeare era un dramaturgo y esta es pues de sus obras más conocidas, y no es a menos, pues explora el amor. De cualquier forma, pues sabemos cuál es el sello característico de Shakespeare, ¿no? En alta dos mueren. Aún así, es una historia muy bonita, es fácil de seguir, de leer, y como tiene este toque de guión teatral, pues te da una experiencia más real, más inmersiva, como si pudieras imaginarte que estás en el teatro viéndola, ¿no? Los sentimientos y situaciones, aunque son pocos, están bien manejados y tienen una complejidad y profundidad características del autor, que siempre abarca lo mucho con poco, ¿no? Así que recomendadísima la obra de Shakespeare en su conjunto. Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Me imagino que muchos realmente no confían en este tipo de libros, no sé, esa es mi percepción, como que sienten que dicen cosas tan fáciles que tienen que ser mentira. Y bueno, yo creo que muchas veces pues no es así. La ecuación de equivalencia entre masa y energía de Einstein, la de gravitación universal, la de la radiación de Hawking, la de Euler, son ecuaciones muy sencillas y que explican mucho. Una sola idea pudo cambiar el mundo. Y este libro pues está repleto de ellas. El libro básicamente trata de que descubras más acerca de tu mente y de todas estas programaciones en tu pensamiento que te prohíben avanzar y ser próspero de manera subconsciente. Yo tengo la firme creencia de que es el cambio interno el que debe cambiar el externo y no al revés como muchos esperan por el resto de su vida. Evidentemente, como lo dije, no solo basta con leer el libro 1000 veces, no te va a llevar dinero u oportunidades de empleo al terminar de leerlo, pero de eso se trata, eso quiere decir el libro, que cambies tu mentalidad para que empieces a hacer cosas, para que empieces a buscarlas y aunque tal vez cueste o que no veas la luz al final del camino, tú sigue avanzando y si lo haces es muy probable que la termines encontrando. ¿Por quién doblan las campanas? De Ernest Hemingway. Es la obra maestra del autor, por lo que sé. En el año pasado vimos El viejo y el mar, que fue de sus últimas obras. Tiene un toque pues más esotérico y melancólico. Yo creo que este libro es todo lo contrario. Como podrás notar por su volumen, cuenta con lujo de detalle el mundo exterior, pero especialmente el interior de los personajes, sus pensamientos, sus conflictos y sus relaciones. Trata básicamente de un tipo estadounidense que participa en la Guerra Civil Española, al cual le encargan derribar un puente, así que tiene que encontrarse con una banda de fugitivos republicanos en medio del bosque para que lo ayuden, y ahí es donde construye un mundo entero nuevo de relaciones. Como digo, cuenta de una manera bastante real, cruda, a veces un poco romántica, de lo que es pues esta vida en la guerra, ¿no? La guerra de clases, el sufrimiento de muchos a costa de unos pocos y todas esas cosas. A pesar del tamaño que tiene el libro, la historia abarca no recuerdo si 3 o 5 días, así que vosotros imaginaréis. Es un libro que no tiene pierde y que a pesar de su extensión es fácil de leer, es muy entretenido, te atrapa y cuenta un montón de historias, situaciones que son muy interesantes y entretenidas. Juárez. El Imperio y la República, de José Fuentes Mares. Justamente este año quise interesarme un poco más por la historia, diría que en especial la mexicana, porque no conozco tanto de ella. Pues claramente todos los que somos mexicanos pues conocemos que una de las figuras más emblemáticas y a lo mejor un poco controversiales es Benito Juárez. Bueno, este libro no trata tanto de Benito Juárez, trata más de Maximiliano. Empieza cuando lo quieren convencer de que reine en México y termina con la muerte de Juárez. Este de hecho es el segundo volumen, no encontré el primero y me
imagino que en la primera trata acerca del nacimiento hasta la ley de reforma, esta vez un poco enfocado más a Juárez. Eso sí, tiene un estilo muy ameno, muy fácil de entender, es bastante coloquial, por muchas partes divertido, a pesar de su tamañito y de todo lo que abarca. Lo explica muy bien, como si fueran relatos contados por tu padre o tu abuelo, siempre con este toque cómico y muy expresivo. Además de que sí, posee una postura algo neutral, da importancia tanto a Maximiliano como a conservadores liberales y a Benito, cuenta más las circunstancias, más como si fueran victorias o derrotas, no para juzgarla, sino para aprender de ella y no volver a cometer los mismos errores. Así que sí, es una buena lectura para conocer más y a profundidad de todo lo que rodeó al Segundo Imperio Mexicano. El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Recuerdo que vi la película hace muchos años. Recuerdo que me gustó mucho hace unos años. Oí de hecho que era un libro y hace unos meses pues me lo compré y aquí está. Que recuerde, en esencial no se aparta mucho de la película. Eso sí, tiene otro estilo. En la película lo trata como un recuerdo. En esta pues es como si fuera algo actual. Pero la figura de Gatsby siento que se mantiene bastante intacta. Siempre misteriosa y confiable. Es una novela muy bonita. Trata de la sociedad capitalista en aquellos felices 20s en Long Island. Long Island, pero también un poco acerca del vacío que queda en las familias y en la sociedad, de las cosas que hacen y por qué no dejan de hacerlas. Me parece un muy buen libro, al igual que Hemingway, es de lo mejorcito de la literatura estadounidense. Aura, Carlos Fuentes. Este libro y los que le siguen los leí en un taller de la universidad acerca del fomento de la lectura. Todos van a ser digitales. En su mayoría son de literatura latinoamericana. Como ya os dije, literatura como García Márquez, Borges, Rulfo, Galdós, Elena Garro. Aunque son de mi agrado o le están empezando a hacer, apenas le estoy agarrando el truquillo, pues tienen un estilo muy característico. No sé, entre melancólico, que trata del desbalance, de las dicotomías, de las pequeñas cosas. No sabría cómo explicarlo, pero tienen algo, todos tienen algo común. Aura pues trata de un historiador que es contratado por una ancianita en una casita oscura y húmeda para revisar y redactar las memorias del esposo de la ancianita. Allí conoce a Aura, la sobrina de la ancianita, con la que empieza una historia pues muy mística, muy esotérica, muy espiritual. Es un libro muy cortito, se lee fácilmente y aunque pareciera que no hable de mucho, la complejidad detrás de cómo cuenta las cosas en todos estos autores es fascinante. ¿Qué hora es? De Elena Garro. Me acabo de dar cuenta que esta es la cuarta autora mujer que he leído este año. Yo creo que debería de buscar más autoras mujeres. Circe, que es la otra que leí, me gustó mucho. E igualmente los libros de Agatha Christie son excelentes, por ejemplo. Pero bueno, este libro trata de una mujer que llega a un hotel preguntando por su marido y se queda en un cuarto a esperarlo por mucho tiempo. Como dije, la literatura latinoamericana, por lo menos la que he empezado a leer, tampoco es que haya leído mucha, como que siempre da este toque de misticismo a los cuentos, como de lo paranormal, lo extraño. No sé muy bien a qué se deba. Será tal vez por la influencia de la iglesia, las tradiciones, la relación tan extraña que tenemos con la muerte. Puro caballo y hombre, de Rafael Muñoz, y La fiesta de las balas, de Martín Luis Guzmán. Pongo estos dos cuentos juntos porque tratan del mismo personaje histórico, que esa es otra. La literatura latinoamericana por lo general trata mucho lo histórico, el cambio de lo rural a lo urbano, la revolución o las implicaciones que han tenido en la sociedad actual. Regresando al tema, los libros tratan de Rodolfo Fierro, un personaje bastante importante en la Revolución Mexicana, siendo un gran aliado de Pancho Villa por su convicción, su lealtad y, como lo muestran en sus cuentos, por ser sanguinario y despiadado. Estos cuentos son muy cortitos y, como dije, valen bastante la pena por las historias que cuentan, pues se leen fácil. Si quieres empezar a leer y no quieres una novela así grande, pues te recomendaría colecciones de cuentos cortos de todos estos autores que estoy mencionando, que tienen bastantes por lo general. Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Esta es posiblemente su obra más famosa y por lo tanto la única que he leído. Trata de un niñito en la urbanizada Ciudad de México, bueno, ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal, que se enamora de la mamá de su amigo. No solo trata desde una visión personal todos esos sentimientos que afloran de una manera, en este caso, bastante inocente en los adolescentes, sino que también me dejó impresionado el ambiente que crea, que transmite, de las descripciones bastante detalladas de las calles, las casas, los comercios, los electrodomésticos, la sociedad impresionada por el progreso tecnológico. Parece como si te transportara al México de los 70
90, 70 me imagino, y cómo todos esos cambios nos han afectado desde sus orígenes. El libro de arena de Jorge Luis Borges. Borges, para mí, creo que ha sido uno de los escritores más talentosos del habla hispana, por su cantidad de cuentos, de ensayos, notas periodísticas, que tocan temas tan fantásticos, pero siempre con un dejo de científico. Por ejemplo, este cuentito trata de una manera muy creativa y original, aunque eso sí, mística como siempre, del tema del infinito, de las paradojas y las situaciones que muchas veces escapan del sentido común, pero que Borges logra transformar a algo que entiendes fácilmente. El canario de Katherine Mansfield. Ok, bueno, esta es la quinta autora ya. De hecho es neozelandesa, pero igualmente lo leí en ese taller del que les hablé. Tiene un estilo bastante parecido a los demás autores, por este recurso de hacer grande lo pequeño, los temas más simples y cotidianos, pero con un toque más profundo y esotérico. En este caso trata un poco el tema de la soledad, como yo lo recuerdo y lo interpreto. Algo muy grave va a suceder en este pueblo, de Gabriel García Márquez. Por último, pero no menos importante, sin lugar a duda, García Márquez, como es que no. Él es sinceramente de mis autores favoritos, se tenía que decir, y este cuento no es a menos. Como uno de los grandes del realismo mágico, trata acerca de los rumores y sus consecuencias. No les doy muchos detalles porque al ser cuentos muy cortitos, si avanzara un poco más de lo que trata, les estaría contando ya casi que el final. Y por esto, son relatos muy cortitos, fáciles de leer, muy entretenidos, con temas muy interesantes. Casi todos estos de autores latinoamericanos los pueden encontrar fácilmente y por ello no hay excusa para comenzar a leer. Así que bueno, hasta aquí llegamos con la recopilación de libros que he leído en este año 2022. Estoy un poco cansadito. Llevo 2 horas aquí. Sé que no es a lo mejor mucho, ¿no? Pero ha sido un año muy bonito, la verdad. Espero que para ti en particular también lo haya sido. Y si no, pues este año es una nueva oportunidad. Aquí estás. Bueno, de nuevo tienes esta oportunidad de hacer las cosas bien y de no preocuparse tanto. Recuerda, no importa cómo inicie o cómo termine un libro. Lo importante es lo que aprendes en el proceso. Que va muy bien, ¿eh? Esa frase. Recuerden que tienen las otras recopilaciones de años pasados abajo en la descripción, una tarjetita y en mi canal. Que en mi canal, pues bueno, tiene videillos ahí que están bien, ¿no? También tengo Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y Twitch, en los que estoy bien, pero bien muerto. Pero bueno, espero empezar a publicar un poco más en ellos. Y también, pues si quieren y pueden apoyarme, les agradecería suscribieran a este canal, un comentario, un me gusta, para animarme a seguir subiendo contenido para ustedes, que lo seguiré haciendo, pero pues con un like pues me animo más, ¿sabes? ¿No? Aquí lo que quiero es el bienestar de las 2 o 3 personas que me miren. Creo que no me queda más que decir que gracias por ver este video. Si están hasta acá, es un rato, así que muchas gracias por ver hasta acá. Espero que tengas un buen día y yo ya me voy. Ya estoy bien.